Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días, gracias por acompañarnos una vez más en el espacio de La Entrevista. Iniciamos cuando son las 7 de la mañana con 2 minutos. Este día vamos a hablar sobre detenciones arbitrarias. Nos acompaña Gabriela Colocho del Servicio Social Pasionista. Le damos la bienvenida. Muy buenos días, Gabriela. Buenos días, muchas gracias por el espacio. También está con nosotros Samuel Ramírez de Movir. Buenos días y bienvenido. Buenos días, gracias YSUCA por el espacio y un saludo para los oyentes también de esta radio. Así es, muchísimas gracias a usted también que siempre está pendiente y sigue esta transmisión a través de nuestra página de Facebook. Bueno, como sabemos, continúa el régimen de excepción. Según pues las cifras, ¿verdad? Son más de 60,000 personas capturadas. Hay también algunas personas que han sido liberadas, sin embargo, sobre esta cantidad de personas, pues no tenemos certeza, ¿verdad? No hemos visto documentos con cifras oficiales que en realidad pues nos indiquen que esa es la cantidad de personas capturadas y también de personas que han sido liberadas. Y a pesar de las denuncias que hay, ¿verdad? Diferentes organizaciones sobre las violaciones a derechos humanos que están pues provocando esas detenciones arbitrarias, sobre todo en personas, familias que no tienen ningún vínculo con pandillas. Este régimen se sigue prorrogando, Gabriela y Samuel. ¿Cómo está afectando esta situación a los familiares de los detenidos desde diferentes ámbitos? Samuel, usted que está muy de cerca con los familiares de las víctimas del régimen. Bueno, mire, no, la gente no soporta ya un régimen de excepción donde no hay derechos, donde sus garantías han sido eliminadas. La gente sufre porque no sabe, primero no sabe qué pasó con su familiar detenido, que son inocentes. Ellos buscan por todos los medios saber dónde están. Bueno, se puede considerar que están desaparecidos porque les dicen que están en un penal, pero nadie los ha visto, nadie los ha tocado, nadie sabe si es verdad que están ahí. Se saben de muchos muertos y la gente no sabe si su pariente puede ser ya el próximo fallecido. Decirle, quizás adelantarme un poco, el jueves 23 va a haber la exhumación de un joven que fue capturado en Chalatenango, en Los Horcones, y que la mamá le traía su paquete alimenticio todos los meses a Mariona y le decían que ahí estaba, y en diciembre pues se encontró que no le daban respuesta de si estaba ahí, y le dijeron que lamentablemente había muerto en junio del año pasado. Y o sea, que recibieron paquete por varios meses sin que él estuviera vivo. ¿Y esos paquetes a quién se les daban? No sé, no sabemos si es negligencias o si realmente es a propósito, ¿verdad? De que dicen que están vivos para que esos paquetes vayan quedando para otro uso. Entonces la gente está desesperada porque no sabe si realmente están vivos. Entonces, y el régimen se sigue prorrogando, siguen las capturas arbitrarias, sigue la luz verde para que el régimen, la policía, los soldados hagan lo que quieran con la población. Yo conozco personas que sus hijos jóvenes, adolescentes, los tienen encerrados en sus casas desde que comenzó el régimen. Y no porque son pandilleros, sino porque el temor es que se los vayan a capturar en cualquier momento, porque cuando ellos salían, a cada rato los paraban, los fichaban. O sea, que si un joven no tiene antecedentes penales, cada vez que lo agarran, le toman fotos y levantan expediente que es un sospechoso de ser pandillero. En la próxima vez se lo llevan. Entonces, mire, la familia no soporta vivir en este martirio, una zozobra. Tienen que andar huyendo permanentemente en sus comunidades. Y esa es la vida real de la gente que vive en las comunidades pobres, donde obviamente las pandillas tenían cierto control, y pues que ellos también fueron víctimas de las pandillas. Samuel, sobre este caso que usted menciona, este joven quien se le va a realizar esta exhumación en Chalatenango, esto ha sido por petición de la familia de este joven que se va a hacer este procedimiento. Sí, es que fíjese que, bueno, y resulta que le llamó una funeraria a la familia. No fue ni siquiera el régimen, ni centros penales, ni medicina legal. Fue una funeraria para ofrecerle el paquete. Es decir, él está en una fosa común. Él está en una fosa común en La Bermeja.
O sea, tenemos información que en el cementerio La Bermeja de San Salvador hay una fosa común donde hace unos años enterraban personas que eran fallecidos por el COVID. Pero hoy esa fosa la usan para personas que mueren por el régimen de excepción en los diferentes centros penales. Entonces creo que ya hoy ya se confirma que sí hay esa fosa común ahí. Al muchacho de ahí lo van a exhumar el jueves, tiene ya 2 meses de estar gestionando esa exhumación y le cobraban $1,500 para exhumarlo, para la caja hermética, para llevarlo hasta el lugar, y la familia es pobre, no tiene cómo pagar ese servicio. Entonces parece que hicieron ahí gestiones en la iglesia, no sé dónde más, y lograron que al menos que le dieran una parte, y la otra parte la va a poner la familia. Pero, ¿quién va a cargar con este costo? ¿Será que el Estado va a reponer estos gastos? ¿Será que el Estado va a reparar a las víctimas? El Estado dice que son 90 fallecidos, pero ese es un dato risible. Bueno, mira, hay rumores, yo no puedo hablar con pruebas porque este gobierno se caracteriza por no facilitar la información, pero yo tengo información de que en Ilopango hay una fosa común, y un día dicen que enterraron más de 20 personas el mismo día. Entonces, bueno, hace poco reportaron 5 fallecidos en los centros penales por intoxicación. ¿Cómo es posible? Y resulta que uno de ellos resultó todo golpeado de la espalda cuando le tomaron foto, que era de allá de Usulután. Entonces, algo está pasando en los centros penales que el gobierno no dice y ninguna institución es capaz de verificarlo porque no permiten. La PDH le pedimos que haga visitas no guiadas por el Estado y tampoco no los dejan entrar a lugares donde ellos creen que no deben de entrar. Entonces significa que hay un hermetismo, de verdad, miren, no es politizar este tema, pero aquí estamos ante una dictadura. O sea, la gente, ¿qué dicen los abogados? Miren, señoras, aquí nosotros no podemos hacer nada. Aquí solamente de arriba, solo que venga una orden de arriba, la gente va a salir libre. Porque ni hay pruebas de que son pandilleros. Los mismos abogados lo dicen a la familia. No hay pruebas de que son pandilleros. Las denuncias, las acusaciones son denuncias que no tienen fundamento. O sea, que si el proceso judicial, si el sistema judicial funcionara, bueno, más de la mitad estuviera libre. Porque sí es cierto, yo reconozco que están capturando pandilleros. Y eso yo sí estoy de acuerdo que los verdaderos pandilleros criminales que le han hecho daño a este país, que los dejen y que paguen su condena. Pero no es justo que estén capturando jóvenes que no deben nada, les están desgraciando la vida a ellos y a su familia. Sí, Gabriela, los jóvenes es uno de los sectores más estigmatizados desde antes, ¿verdad?, del régimen, pero ahora con el régimen de excepción parece ser que sigue siendo también un segmento de la población mucho más estigmatizado, ¿verdad?, por la zona en la que vive, por el hecho de ser joven, por vivir en una comunidad pobre. Ustedes como Servicio Social Pasionista han recibido denuncias sobre detenciones arbitrarias. ¿Quiénes son? ¿Qué características tienen las personas que se acercan a interponer denuncias? Sí, justamente este elemento de la población que mayormente se ve afectada por el régimen y por las políticas de seguridad en general, pues ya lo hemos planteado en otros momentos, haciendo monitoreo a otras gestiones también presidenciales y señalando precisamente que estas políticas, al tener un carácter represivo y punitivo, van a afectar de manera desproporcional a ciertos sectores, y es lo que hemos ido viendo en el transcurso del tiempo, como son estas zonas que se estigmatizan, ¿no?, como presencia de pandillas durante muchos años, décadas enteras, donde se van a enfocar y orientar los esfuerzos de las instituciones estatales, ¿no?, para reprimir el delito, y dejando de lado otros elementos importantes también que tienen mucho que ver en las políticas de seguridad, como la prevención, como la atención hacia las víctimas, un poco lo que ya señalaba Samuel. Y justamente, ¿no?, el régimen de excepción nos viene a mostrar que son estas poblaciones que ya estaban en una situación de vulnerabilidad, que ya estaban en zonas que habían sido fichadas también los territorios, no solo las personas, como zonas de alto riesgo, donde el régimen se
se instaura, ¿no? Donde se establecen, por ejemplo, cercos militares, que es también las modalidades que hemos visto en el proceso, ¿no? Que ya llevamos de 10 meses de régimen de excepción, y es precisamente donde se cometen la mayoría de abusos, ¿no? No estamos viendo cateos e inspecciones policiales en otras zonas, que no sean estas zonas estigmatizadas y zonas en las que la situación económica de alguna manera ha generado ciertas condiciones, qué sé yo, de hacinamiento, de presencia incluso de estos grupos delictivos. Entonces ahí es donde se concentra y es, digamos, una de las preocupaciones que han señalado las organizaciones, tanto nacionales como internacionales, sobre que este régimen de excepción está fuertemente cargado de estos elementos de estigma, de criminalizar a sectores importantes de la población como las juventudes. Ciertamente, al inicio del régimen de excepción, la mayoría de detenciones que se habían identificado, que se documentaron en SPAS, pero también se han documentado por parte de otras organizaciones, señalaban cerca de un 90% que eran hombres jóvenes, ¿verdad?, los que se habían detenido. Actualmente el SPAS está señalando alrededor del 75% como población joven, hombres jóvenes, y el resto ya se identifican como mujeres. Esto quiere decir que en la medida va cambiando el régimen de excepción, se van observando nuevas características también de cuál es la población que se está viendo afectada en el marco de estas detenciones. Y muchos de estos casos también tienen que ver con hermanas, madres, tías, ¿no?, que habían asumido ese rol de búsqueda de la justicia para sus familiares y que en el marco de este derecho, ¿no?, de esta exigencia sobre qué está pasando, las situaciones que ya nos comentaba Samuel, de qué está pasando con mi familiar, a dónde lo han trasladado, en qué condiciones está, en esa búsqueda de la justicia han encontrado también una criminalización de esa labor que están realizando y son detenidas. Hay casos en los que se ha detenido a más de una persona en el núcleo familiar. Eso nos parece muy, muy preocupante, sobre las múltiples vulneraciones que se están desarrollando en el marco de este régimen de excepción y de las detenciones que se están teniendo. Y por otro lado nos preocupa también este tema de cómo se desarrollan los procesos también de acceso a la justicia, ¿no? Hoy por hoy, como ya decía Samuel, las víctimas no conocen el paradero, no saben si su familiar está con vida o no. Y en el SPAS hemos estado documentando además no solo las víctimas directas, no estamos hablando de más de 60,000 detenciones, que es un dato gravemente preocupante para la situación de derechos humanos, sino también los impactos en la familia. Tenemos más de 900 víctimas indirectas, les llamamos, es decir, los familiares, hijos, hijas, primos o parte del núcleo familiar de la persona detenida que está siendo afectada, como ya decían, por estas situaciones, ¿no? Entonces, casi 1,000 personas solo de las que documenta SPAS, ¿no? Este solo es una pequeña proporción. Cuando las organizaciones señalan que hay más de 4,000 detenciones arbitrarias, esto solo es una pequeña proporción de un gran universo, de esos más de 60,000 personas detenidas, ¿no? Entonces, cuando se anuncian las liberaciones de alrededor de 3,000 personas, no estamos hablando, o el Estado no está haciendo proporción a la cantidad de detenciones arbitrarias que puedan existir, ¿verdad? Que el margen de error que se señalaba en algún momento por parte del gobierno, sino a este pequeño universo que las organizaciones hemos podido documentar, pero que no representan el total de esas detenciones arbitrarias. Y el régimen de excepción en general se puede considerar una medida que está siendo utilizada precisamente para legitimar esas detenciones. No obstante eso, legitimar o que existe un marco normativo, en este caso el régimen de excepción, como una propuesta, ¿no?, del órgano legislativo, no exime que no existan detenciones arbitrarias. Las detenciones arbitrarias van muchísimo más allá de que exista un marco legal que las ampare. En este caso el Estado perfectamente puede justificar que esas detenciones están en el marco de lo legal establecido en el régimen, pero aún así caen en esas implicaciones o esos elementos que se pueden definir como una detención arbitraria según el marco internacional de los derechos humanos. Y el Estado deja muchísimo que deber, ¿no?, con esta política que está de alguna manera ampliando y probablemente manteniéndola en el tiempo como su principal estandarte de una política o una estrategia de seguridad, no sin otros componentes, y que se enfoca únicamente en el componente represivo
y que aporta al Estado elementos de control, sustituyendo aquellos elementos de control que existieron en su momento por parte de las pandillas. Sí, Gabriela, también cuando las organizaciones nacionales, internacionales también han estado en otros espacios, ¿verdad?, dando a conocer lo que está pasando en el país, y también ha habido alguna representación de parte del Estado, pues el Estado niega que estén pasando todas estas violaciones a derechos humanos, ¿verdad? Incluso han llegado a decir que torturas no hay, ¿verdad? Sin embargo, los mismos medios de comunicación, el mismo Movir también ha mostrado casos, ¿verdad?, de torturas. Y aquí quisiera consultarle, Samuel, como medio digo, hemos también pues documentado algunos casos, pero desde Movir, ¿ustedes tienen registros de que durante esas detenciones arbitrarias, durante el momento que son detenidas las personas, pero también posteriormente, ha habido cierta tortura para estas personas? Pues fíjese que, hemos conversado incluso directamente con jóvenes que han sido liberados, y nos cuentan que en los primeros 3 meses del régimen habían torturas y que, insoportables. Quizás a partir de las denuncias de las organizaciones de derechos humanos, y que también a nivel internacional ha tenido un gran impacto, creo que el régimen se vio obligado a calmar un poco, pero sí ellos cuentan que los hincaban en aceite caliente. Jóvenes que no eran pandilleros los mezclaban con pandilleros y ahí se armaban riñas, trifulcas, ¿verdad? Y a todos los trataban por igual, porque a los que se declaran que son pandilleros más, sí los maltratan aún más, pero cuando los mezclan, ahí pues a todos los tratan por igual. Entonces creemos que, y hay información de personas que han fallecido por torturas, vemos fotografías en las redes sociales que no son oficiales porque el oficialismo no da información, pero muestran golpes, fracturas de personas y que mueren de los golpes. O sea, entonces, ¿cómo van a negar de que no hay torturas dentro de los centros penales? Hay información que dicen que meten personas, policías de vestidos de civil, y a provocar que pleitos entre los pandilleros para justificar golpes, y yo creo que el régimen está permitiendo este tipo de acciones porque quizás es una acción deliberada que la gente se muera dentro de los centros penales. El hecho de no atenderlos a tiempo cuando tienen problemas de salud, el hecho de que se estén generando riñas, problemas, pleitos entre los pandilleros, y ellos simplemente solo observan y no hacen nada. 10 meses después de un régimen deberían de haber corregido todos los errores, y se sigue cometiendo los mismos. A la gente no le dan información igual, esa es una tortura. No da la información de su hijo dónde está, si está vivo o ya está muerto. Incluso dicen que la gente que entierran ahí en ese cementerio, en esa fosa, hasta les cambian a veces los nombres para que la familia nunca dé con su paradero. O sea, es terrible. Pues, entonces, la tortura no solamente son los golpes físicos, también es negar la información, es hacer que la gente anda. Miren, en la PGR los abogados no atienden a la familia, a las víctimas. Las víctimas ahí están esperando una simple respuesta, si sabe de su pariente, cómo va el proceso, y los abogados les dicen, miren, nosotros no podemos atender a una persona en particular porque tenemos 300 expedientes y difícilmente vamos a estar atendiendo a uno por uno. Esa es la respuesta de los abogados públicos, defensores. Pero también hay otro fenómeno que muchos abogados privados se están aprovechando. Hay personas que están cobrando $6,000 por llevar el caso de su familiar y no hacen nada. Bueno, hay un caso que la persona ya había muerto y el abogado privado les decía que estaba bien, que estaba bien, que estaba bien. Entonces la familia está ahorita si demandar al abogado o no, pero ¿qué pasa si lo demanda? Hay que pagar un abogado para demandarlo, y la gente no tiene ni para comer, ni siquiera para llevarle paquete a su hijo. Hay familias que tienen 5 personas detenidas, y ¿cómo le va a llevar 5 paquetes? O sea, hay gente que no le lleva. Una señora me está llamando desde México, que su hija está acá. Ella no sabe, nunca la ha visto, nunca ha ido a un penal porque está en México, está enferma. Y me dice, mire, ¿usted qué sabe? Está en Apanteo.
O sea, ¿y quién es el que le da seguimiento al caso de ella? No, si el esposo está en Estados Unidos, salió huyendo también. Entonces, la pobrecita está abandonada, nadie está pendiente de ella. Y así hay muchos privados de libertad que nadie está pendiente de ellos porque la familia ha huido del país. Si la gente ahora prefiere mejor buscar una opción fuera de El Salvador, porque la verdad que ahora el miedo ya no es a las pandillas, es al régimen. Aunque sí, las pandillas todavía pareciera que todavía hay pandilleros en las comunidades, porque la gente me dice, mire, es curioso que en San Martín, mi hijo, que es inocente, está preso y 2 pandilleros que fueron capturados ya están libres. Entonces, ¿cuál es el proceso que siguen para determinar si es culpable o no culpable? O el pacto sigue todavía. Entonces son preguntas que el pueblo se hace, sobre todo a las víctimas. Sí, Gabriela, Samuel ha mencionado este tema de las consecuencias, ¿verdad?, de este régimen de excepción. Usted ha mencionado algunas, pero también eso está obligando a las familias enteras también a irse de sus lugares, a desplazarse de manera forzada. Las organizaciones también han documentado este tipo de desplazamientos. Sí, justamente son parte de esos impactos, ¿no?, que está teniendo. O sea, hay una situación más allá de las detenciones arbitrarias, que sabemos que es, digamos, como el hecho significativo en el marco del régimen, otras vulneraciones alrededor de estos hechos que parecen bastante graves, ¿no? Y que sin duda, digamos que tenemos un impacto al corto plazo, pero ¿qué va a pasar en el mediano largo plazo con esta población? Al menos de los casos que tenemos documentados en SPAS, alrededor de 181 casos, alrededor de 36 casos se identificó que hubo un desplazamiento producto de la detención. Entonces estamos hablando de un porcentaje importante, al menos de este pequeño universo que podemos documentar, en el que se ha registrado que la familia, producto de otras amenazas, de hostigamiento que pueden tener por parte de los cuerpos policiales o militares también en los territorios, han tenido que moverse, ¿no? Por el miedo de que se llevaron a uno de sus familiares y andaban buscando a otro que no lo encontraron porque andaba trabajando. Entonces la policía sigue llegando y sigue acosando a la familia, y la familia al final decide desplazarse por su propia cuenta. Y sabemos que el desplazamiento forzado ha sido un fenómeno grave también en el país, que como ya decía usted, se ha denunciado en reiteradas ocasiones por parte de las organizaciones, a tal punto que se logró aprobar una ley contra desplazamiento forzado, ¿no? que lastimosamente nunca ha podido entrar en vigencia como debería, pero justamente es una de las situaciones graves, ¿no? ¿Qué pasa con los niños, con las niñas que han tenido que desplazarse con su familia producto de estas amenazas, ¿no? ¿Qué pasa con las fuentes de empleo que la familia tenía antes del desplazamiento? Hay personas que no se pueden desplazar, aunque quisieran, por ejemplo, porque no tienen las redes de apoyo, no tienen los recursos. Tener un desplazamiento incurre también en gastos y en desarticular todos los medios de vida que la gente pueda tener, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esas amenazas? ¿Qué pasa con ese acoso policial al que están siendo sometidos, ¿no? Y ahí estamos hablando de esta extensión de las violaciones a derechos humanos, que no solo tienen que ver con la persona que se ha llevado detenida, los cuerpos de seguridad, sino con qué pasa con la familia, ¿no? Que está en este proceso, en este limbo legal, ¿no? Entonces, se han documentado otras situaciones que tienen que ver con esta pérdida, ¿no? de los recursos. ¿Qué pasó si la persona detenida era la persona que proveía al núcleo familiar? ¿Qué pasa con las mujeres que están sosteniendo la economía familiar, pero que también están asumiendo los roles de búsqueda de justicia, ¿no? Entonces hay todo un desbordamiento de la familia, en este caso, que impacta gravemente en sus condiciones, ¿no? de vida, en lo que puede hacer. Y eso es lo que no vemos, ¿no? Más allá de las cifras que son alarmantes, pero que mucha de la población aplaude, ¿no? Porque ha logrado contener de alguna manera esta violencia tan visible que ejercían las pandillas en los territorios. Al menos, digamos, eso son lo que nos dicen las encuestas de percepción. Más allá de esos más de 60,000 personas detenidas, no logramos ver estos impactos, ¿no? Más allá de lo que colectivos como Movir nos están mostrando, que las organizaciones también están documentando, ha podido ser posible escuchar, comprender, conocer
qué otros impactos está teniendo, ¿no? Y estas violaciones a derechos humanos que son sistemáticas, el régimen se ha mantenido durante 10 meses. Esto quiere decir que hay un comportamiento sistemático por parte del Estado para seguir atentando contra estos sectores de la población, bajo estos argumentos, ¿no?, de contener el fenómeno, controlar los territorios para que las pandillas no puedan tener ese control que en otros momentos tenían, pero no es una justificación válida, ¿no? Seguir sosteniendo un régimen que claramente ha dado tantos sufrimientos a las familias y que siguen, ¿no? Ya nos decía Samuel, en ese limbo, tratando de acceder a la justicia, tratando de conocer qué va a pasar, ¿no? ¿Qué va a pasar más adelante con estos procesos? Venimos de procesos de conflicto graves, como el conflicto armado, no logramos como sociedad reconciliarnos de esos procesos, no se ha logrado encontrar justicia, verdad y reparación para esas víctimas. ¿Qué pasa con las víctimas de la violencia social también? De las víctimas de la violencia de las pandillas. No se está hablando de procesos de reparación para las familias. ¿Qué va a pasar entonces con las víctimas del régimen de excepción, que están por sobre todo estigmatizadas como personas que tienen algún tipo de vínculo o relación con las pandillas? Porque ese es el gran estigma con el que cargan los familiares de las personas detenidas en este contexto, ¿no? Con que hay un vínculo, con que hay una sospecha. Entonces, ¿qué va a pasar si las víctimas civiles del conflicto armado no han encontrado justicia? ¿Qué va a pasar con las víctimas del régimen de excepción que están cargando además con este estigma? Entonces son elementos en los que debemos pensar, ¿no? Que nos deben de preocupar y alertar sobre lo que está pasando ahorita en El Salvador en el marco de las violaciones a derechos humanos. Sí, bueno, tenemos que hacer una pausa, pero también cuando regresemos vamos a conversar sobre los documentos también que se han levantado en torno a esto, porque pese a la poca información que ustedes ya han mencionado que hay, ¿verdad? Sí también se ha logrado pues levantar alguna cifra, ¿verdad? Que nos dan cuenta de cómo realmente está esta situación, a quiénes está afectando, cuáles son los sectores más afectados. Y ahí también le vamos a pedir a Samuel, ¿verdad?, cuando regresemos, que nos hable un poco sobre estas estadísticas que han logrado levantar esto cuando regresemos. Ya volvemos. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. Yo diría que el pueblo haga oír su voz. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Que reflexionen sobre la situación del país, que exijan ser bien informados. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Le esperamos. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. 7 de la mañana con 31 minutos. Si nos acaba de sintonizar, pues está con nosotros, le comento, Samuel Ramírez de Movir y Gabriela Colocho del Servicio Social Pasionista. Estamos conversando sobre detenciones arbitrarias. Antes de darles el espacio a ustedes para que puedan participar, sí quisiera darle el espacio a Samuel para que nos hable sobre este documento y estas cifras que han logrado recabar con la poca información que se tiene, Samuel, porque es muy poco, pero hay pues información valiosa. Sí.
Fíjese que sí hemos hecho un pequeño encuesta con 350 personas más o menos. Hemos hecho un estudio de dónde son las personas que están detenidas. Resulta que el departamento de San Salvador tiene el 29%. Luego le sigue Sonsonate con un 14%. Luego La Libertad con un 8%, Aguachapán con un 7%, La Paz con 5%, Usulután con el 5%, Santa Ana un 5%, pero la mayor parte está en San Salvador, Sonsonate, La Libertad y La Paz. Usulután más o menos es la cifra que tenemos. Creemos que, el MOVIR tiene gente de todo el país. Tenemos personas de Morazán, de Aguachapán, pero también tenemos otro dato que las personas que están detenidas están entre los 18 y 69 años de edad, en su mayoría. Entonces estamos viendo que una buena parte están en edad productiva, que deberían de estar aportando a este país al desarrollo económico, pero los tienen privados de libertad, totalmente inmovilizados, y gente inocente. Pues yo estoy hablando por los inocentes, porque en el MOVIR tenemos ciertos filtros para, primero pedimos los arraigos de las personas, y cuando nos muestran los arraigos, los comprobantes, que eran trabajadores, que eran estudiantes, personas con buenas referencias familiares, de vecinos, entonces creemos que... Pero también tenemos otro dato, que de las personas que están detenidas, un 81% no tienen antecedentes penales, ¿verdad? Eso creo yo que es bien importante que reconozca, y como un 13% sí han tenido, porque fueron detenidos hace 10 años, 8 años, pagaron su condena y los han vuelto a recapturar. Entonces también creemos que es otra violación a los derechos humanos. Si la persona ya pagó, ¿por qué va a estar pagando 2 veces? O incluso gente que ha salido hace un par de meses, ya lo volvieron a recapturar. Tenemos una señora, que es un caso muy emblemático, una señora que nosotros entregamos unos paquetes, esos que piden centros penales, a las mujeres. Y en nuestra lista estaba la hija de ella, que estaba, la mamá, la señora que estaba presa. Luego nos llama la mamá que estaba presa, que hoy es la hija la que está presa. Y entonces que era para ella el paquete. Y resulta que el viernes nos llamaron que a la señora, ella le llamó a un compañero de MOVIR diciéndole: mire, me van a capturar. Está en la policía y me dicen que tienen orden de captura. Y la señora hace un estimado de mes y medio salió libre, con carta de libertad. Y perdimos comunicación con ella. Lo más seguro es que está capturada, otra vez, junto con su hija. Y la hija tiene una niña de 14 años. No sabemos a quién le quedó la hija. Porque con un vecino la debe haber dejado tirada ahí en la casa. Entonces, también otra muchacha, una madre soltera, nos llaman de que en Ayutuxtepec, que el mismo viernes en la tarde, el sábado en la tarde, la policía estaba ahí con orden de captura para ella, con un bebé de 2 meses. Entonces, y un compañero llegó a decirle: mira, alegarle, mire, pero muestre el por qué se la quieren llevar, porque generó mucho odio, cuando vieron que la policía querían llevarse a la muchacha, recién había dado a luz, 2 meses. Entonces la gente se puso ahí a defenderla, entonces la dejaron en stand-by, pero le tomaron los datos, y lo más seguro que la gente que está fichada en cualquier momento se la lleva. Entonces esas son las cosas que de verdad nos preocupa, ¿verdad? Y nosotros seguimos levantando esta base de datos, seguimos actualizando la información, porque aunque no tenemos personal empleado, ni recursos, ni nada, pero cada vez que nos reunimos con ellos, les levantamos ahí una hoja de vida básica para que nos cuente ahí toda la información que necesitamos reconocer. Sí, bueno, vamos a dar paso entonces al espacio para que usted pueda participar. Recuerde nuestro WhatsApp siempre habilitado, 7571-2779. Si gusta también puede marcar el 2275-9501 y 2275-9502. También, si prefiere, nos puede dejar sus mensajes en nuestra página de Facebook, donde estamos transmitiendo en vivo esta entrevista. Tenemos ya algunos mensajes que nos han llegado. Dice: buenos días, el buquelismo ha convertido las cárceles en una especie de campos de concentración al estilo de los nazis. Otro mensaje: todo familiar de detenido, si no ha comprobado que su familiar está con vida,
haga de cuentas que existe una alta posibilidad que ya se encuentre muerto, pues son miles de muertos los que han habido y que el gobierno sigue encubriendo para evitar una avalancha ciudadana. Si Bukele no entregara el poder el 2024, miles de familias jamás volverán a saber nada de sus privados de libertad. Buenos días. Con relación a las detenciones arbitrarias, considero que estas son efectuadas porque alguien ha denunciado a cierta persona que está cometiendo algo ilegal. Recordar que hay un proceso legal y si se está investigando y si no se les encuentra ninguna falta, son liberados. Dice el señor Ramírez, se le nota que ha llegado ya preparado, dice, para dejar mal al gobierno. Más mensajes. Buenos días, YSUCA y Servicio Social Pasionista. Por muy criminales que sean los internos, dejarlos aguantar hambre, sin ropa, con maltrato físicos y psicológicos, sin servicios médicos ni defensa, de torturas. Esto se corresponde a crímenes de lesa humanidad que deben ser documentados y un día juzgados por crímenes. A este y cualquier otro gobernante que piense, dice, que tratando así a un sector de su población es su derecho. Buen día, diciendo con los invitados, no es para nada anómalo que se captura más de un miembro del mismo grupo familiar. Es un hecho bien conocido que hay familias enteras que pertenecen o que colaboran con las pandillas. Buenos días, no comparto la opinión de sus invitados, ya que la mayoría de la población, dice, está de acuerdo con el régimen de excepción. Buenos días, dice, comentan, dice, sus invitados que ya nadie quiere un régimen de excepción, dice, pero las encuestas dicen que el 91% de la población lo apoya. Tenemos también audios que nos han llegado por WhatsApp, escuchemos. Buenos días, buenos días. Yo tengo una familiar que fue capturada en abril del año pasado. Desde la fecha que la capturaron, yo no sé nada de ella. Ahí ha dejado una niñita de 4 años. La niña pregunta cada rato por ella y yo voy a preguntar y no me dan información de nada. ¿Verdad? Yo no sé este señor hasta cuándo va a quitar esto. ¿Cuál es el afán de él, pues? Si él ya sabe cuántos números son de esos jóvenes, pues, o, como él dice, terroristas. Está bien, yo no estoy en contra de eso. Que capturen los que son menos los que no son, ¿verdad? Lo que deben, tienen que pagar. Gracias, muy buenos días. Buenos días para usted también. Gracias por su participación. Damos paso a una llamada. Buenos días. Muy buenos días, habla Wilfredo Alfaro. Toda persona consciente y sensible a la vida sabe de que toda guerra produce criminales. Y esos criminales creen de que no son criminales porque se amparan ante una ley, se amparan ante que están defendiendo a un pueblo, pero tarde o temprano terminan adquiriendo conciencia que son criminales y que produjeron más criminales. En eso ha convertido Nayib Bukele a todo El Salvador, al creer de que porque la población apoya los crímenes que se están produciendo por la guerra que Nayib Bukele ha declarado a la delincuencia, no se dan cuenta que están siendo convertida su conciencia en crímenes, en criminales. Es lamentable que Nayib Bukele va a pasar a la historia como el presidente que convirtió en criminales por omisión a un 97% de la población salvadoreña y que solo el 3% logró adquirir conciencia de no permitir enajenar su conciencia y su conducta. Pase muy buenos días. Gracias por participar. Tenemos otro audio que nos ha llegado. Adelante. Buenos días. Quisiera dar mi opinión sobre lo desolador, de lo impactante que he estado escuchando y que nos hemos venido dando cuenta con relación a este nefasto
régimen de excepción, que nos venden solamente un espectáculo, pero nos ocultan demasiado dolor, demasiadas negociaciones oscuras, demasiado daño a tantas familias. Es impactante cómo más de 30 años después de los acuerdos de paz se esté cometiendo tan graves violaciones, y lo más duro, que la población se deja manipular y engañar por todo esto. Yo creo que, como bien ellos dicen, nadie está a favor de grupos del crimen organizado. Todo delincuente que ha cometido delitos, ya sean menores o graves, debe ser procesado y darle una pena como corresponde según la ley, pero valerse del tema de las pandillas para arrasar contra tanta pobre gente humilde. Yo he visto tantos casos ya que a mí me causa demasiada indignación, dolor e impotencia ver con qué lujo de impunidad el gobierno utiliza todo este dolor para vender la imagen de que está combatiendo el crimen, y que no le importe cuánto está afectando a tantas víctimas que simple y sencillamente por el grave pecado de vivir en una zona marginal o una zona que estaba tomada por las pandillas, también tiene que ser capturado, golpeado, ultrajado, encerrado en esas mazmorras tan infrahumanas, y que la gente no diga nada, y que la comunidad de los abogados no diga nada. Entonces es bien duro, pero por eso yo felicito a gente como ellos, que nos demuestran que hay dignidad todavía y que un día va a prevalecer la justicia y se va a castigar toda la impunidad con la que se está utilizando un tema tan delicado para afectar a tanta gente. Así que sigan adelante. Muchísimas gracias. Damos paso a otra llamada. Adelante, buenos días. Buenos días. Felicito a los que están exponentes. Me solidarizo con ellos. Yo fui extorsionado hace muchos años, pero los extorsionistas eran los de arriba. Habían empresarios, abogados, y había que ir a poner el dinero a una cuenta de ahorro. Esa cuenta de ahorro estaba en Santana, era la de un abogado. Pues lo voy comprobado porque aquí hablo de Daniel. Aquí había una oficina donde se tomaban denuncias. Y a los 6 meses nos comenzaron a comunicar cómo era el rol, cómo era sido sucediendo y se iba dando. Lo chistoso fue que la captura fue de un señor como de 80 años y de su nieto. Y hasta ahí llegó todo. Más arriba no llegaron. Entonces, yo me pienso, reflexiono sobre las negociaciones que ha tenido Nayib Bukele con las pandillas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está capturando a sus propios servidores? Bueno, y a los grandes que están arriba, a los pandilleros de arriba, a los jefes, ellos no los tocan. Entonces, como que hay un acuerdo entre pandillas de arriba y Nayib Bukele. Limpien la mesa. Y dice Bukele, voy a limpiar la mesa para yo tener una nueva pandilla. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. ¿Tenemos otra llamada? No, bueno, voy a dar paso a la lectura de unos mensajes también que nos han llegado de texto. Dice: la defensa está anulada, el régimen es perverso, a los capturados les ponen colaboradores, pero a los propios los protegen. Evidentemente hay un pacto con las pandillas, eso la historia lo dirá. De hecho, los Estados Unidos así lo tienen, como una negociación oculta. Tenemos llamada, adelante. ¿Aló? Buenos días. Licenciada. Es triste lo que está pasando en las cárceles. Sinceramente, yo no estoy en contra de la ley de excepción, pero que se lleve acorde de la Constitución, porque ahí está tildada de que tiene que darse. Por lo tanto, este señor, le voy a decir, la institucionalidad está bajo el régimen del señor Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. Todo lo que él mandata hacer, todos tienen que obedecerle. Por lo tanto, este régimen
desastroso, que no es un régimen de excepción, sino que un régimen de represión y de terror, él ha ordenado que el protocolo se lleve así, como está, desordenado, con crímenes, con muriéndose de hambre ahí los presos, justos por pecadores, y sinceramente él es el culpable cuando él termine su mandato, él irá al banquillo de los acusados a ver por qué tomó esta decisión inhumana, y al abogado, como son muchos, como son extorsionistas y son delincuentes, señor presidente, tome en cuenta a estos delincuentes y métalos también en el régimen, porque están estafando a gente que ni para comer tiene y van a quedar enjaranadas. Muchas gracias, licenciada. Muchísimas gracias a usted por participar. Más mensajes. Pienso, dice, que lo que hay que tener claro es que las pandillas es el instrumento del gobierno. El pueblo eligió liberarse de las pandillas terroristas a costa de encarcelar muchos inocentes solo por ser sospechosos y ser pobres. Están haciendo lo que quieren con las personas que no tienen nada que ver. Buen día, Movir sabe del caso de la maestra capturada en Cuscatancingo y pues ella tiene su carta de libertad desde el día 23 de diciembre de 2022. Hasta este día no hay certeza si ella no es puesta en libertad por la mala gestión del sistema penitenciario o la saturación en su defecto no está bien de salud o con tanto caso, dice, puede ser que no esté con vida. Damos paso al último audio. Adelante. La población debería saber también qué es el régimen de excepción, porque el régimen de excepción es la supresión de derechos, a no informarle del motivo de la detención, a carecer de un abogado defensor, está invalidada ese derecho. Además de eso, el derecho, el término de inquirir, que era de 72 horas, ahora pasó a 15 días. Dentro de otras cosas, la inviolabilidad de la correspondencia. Eso no tiene nada que ver con la persecución de pandilleros. Y claro, el tema en este momento es la defensa de los inocentes. No es el tema otro, ¿verdad? Entonces, para los que han opinado diferente, están equivocados. La temática es la de protección de los inocentes, de los que no deben nada. Muchísimas gracias por participar. Otro mensaje. Señores, los felicito y no es que dejen mal al sistema, es la realidad en la calle. Buenos días, estamos muy mal, pues magistrados, jueces, fiscales a la orden del régimen. Bueno, lo dejamos hasta ahí porque son muchos los mensajes, pero vamos a dar espacio a ustedes, ya nos queda poco tiempo, así adelante, Gabriela. Sí, yo creo que es bien importante hacernos esta pregunta que decía la última llamada, que es el régimen de excepción. Bueno, ya nos decía ahí la persona que llamaba muy claramente algunos de los derechos y garantías que se han limitado en el marco del régimen. ¿Qué pasa con esto? Es que no va a ser ninguna distinción cuando a cualquier persona en el marco de una detención se le prive de la libertad. Es decir, que cualquier persona, aunque no tenga que ver con ninguno de los delitos que están siendo perseguidos en el marco del régimen de excepción, va a estar restringida estos derechos que el régimen ha establecido, ¿no? como limitado. Entonces eso es bastante grave porque aquí yo creería que la discusión no es quién o no es inocente. El sistema no funciona con que a mí me detienen y debo de comprobar que soy inocente, sino por el contrario. La ley establece que soy inocente a menos que se demuestre lo contrario. Entonces hay garantías y procesos que en cualquier sociedad democrática se deben de respetar para la ciudadanía, si no involucionamos, retrocedemos en el tiempo a otros momentos que ya ha vivido el país en el marco del conflicto armado, por ejemplo, en el que estas garantías habían sido suprimidas, ¿no? Y qué tanto afectó de alguna manera a la población civil, ¿no? Que por el ejercicio de ciertos derechos como la participación política, por ejemplo, se veía privada de su libertad. Entonces, estamos en eso, en un escenario de involución de derechos, no solo de a quienes la gente llama culpables, no pandilleros, sino de todos los derechos de toda la ciudadanía. Eso es bastante grave, ¿no? ¿Cómo concedemos nuestros derechos a cambio de esta ilusión, de alguna manera,
de acabar con las pandillas en el país. Y digo ilusión porque ese es otro elemento que me gustaría destacar en este marco de la pregunta, que es el régimen, es que esta medida, si bien ha tenido un gran impacto, lo hemos dicho acá, porque también se señalaba en las preguntas, sabemos que es una medida popular, sabemos que es una medida que se ha utilizado en otros momentos, no con el impacto y la gravedad que ha tenido en el marco del régimen de excepción y de la administración Bukele. Sabemos que la ciudadanía la aplaude porque vivía una situación grave, ¿no?, en las comunidades debido al acoso y asedio de las pandillas. No podemos decir que se ha finalizado completamente, ¿no?, ese acoso y ese asedio en todas las comunidades, pero sí hay una relativa paz, dicen las encuestas, ¿no?, en los territorios al menos de esta situación. Pero eso no quiere decir que la violencia y la criminalidad en el país se acabó. Sabemos que las pandillas no eran la causa completa de la violencia y de la criminalidad, sino que era una consecuencia, ¿no?, de otros derechos que el Estado y que los gobiernos anteriores no supieron atender. Y si no se atienden esas causas estructurales que generaron a las pandillas, van a venir otros grupos delictivos, van a venir otras situaciones de crimen organizado, ¿no?, o de violencia social, otras expresiones, y van a seguir asediando a la ciudadanía. Entonces puede ser una medida a corto plazo que sin duda ha sido un éxito del gobierno actual, y se ha vendido como eso, como un éxito, obviamente con fines electorales, ¿no? Aquí creo que hay que ser bastante claros que la historia nos ha demostrado que los gobiernos han utilizado el tema de las pandillas, los han instrumentalizado para ganar réditos políticos. Entonces sabemos que ha tenido un gran impacto, el mejor impacto de todos los gobiernos anteriores, si se analiza en el tema de seguridad, pero es eso, ¿no?, una ilusión, un momento, ¿no?, en el que se permite tener un respiro, y ojalá si de verdad fuera utilizado por parte de las instituciones y del Estado para atender, ¿no?, como ya decíamos, a las víctimas, para reparar, para generar procesos de verdadera justicia en el marco de esta violencia social que tanto impacto ha causado a la ciudadanía, no solo aquella que ha vivido directamente la violencia, sino a toda la ciudadanía en general. Lamentablemente no estamos viendo esos signos, ¿no?, de que haya un cambio de cómo se aborda la violencia, sino por otro lado se sigue apostando a la represión, se sigue apostando al uso excesivo de la fuerza. ¿Y en qué se van a convertir estas instituciones encargadas de la persecución del delito, como la policía? ¿En qué se va a convertir la Fuerza Armada cuando no tiene nada que ver en el tema de seguridad y siguen apostándosele a incrementar el número de efectivos militares en las calles? Entonces, ¿en qué se van a convertir? Se pueden convertir, y lo hemos estado viendo en el marco del régimen de excepción, en esas instituciones que ejercen el control en un espacio que ya no está controlado, por así decirlo, por parte de las pandillas, pero está controlado por el Estado. Entonces sustituimos una violencia por otra. Es bien grave la situación a la que estamos llegando, y que también es parte de esas reflexiones históricas que tenemos que hacernos, ¿no?, como sociedad salvadoreña, de cómo nos validamos, el ejercicio de la violencia desde las instituciones, en lo cotidiano. Entonces son situaciones que nos van a llevar a un desenlace grave, ¿no?, así como lo estamos viendo. Entonces quizás hacer la invitación en ese sentido, ¿no?, a que reflexionemos qué es el régimen y qué va a causar el régimen en el corto y en el mediano y largo plazo. Y en el corto plazo sabemos que las víctimas directas, sus familias, son las principales afectadas, ¿no? Pues no nos estamos dando cuenta que como sociedad también estamos en una situación grave, ¿no?, en el que estamos cediendo nuestros derechos a cambio de una paz muy corta, muy ilusoria. Sí, así es. Quiero darle también paso a Samuel para que pueda responder. Bueno, gracias a los amigos que están pendientes de la radio, de esta entrevista. Bueno, alguien dijo que yo vengo preparado. Miren, estoy informado. Yo solo me informo de la versión del gobierno. Yo vivo con las víctimas. Yo conozco cómo sufren las víctimas inocentes este régimen de excepción. Yo le pido a la población salvadoreña que se ponga en los zapatos de las víctimas y que dejemos ya de ver un país ilusorio, ese espejismo que el gobierno nos vende a nivel de los medios de comunicación, que es una maquinaria. Los troles nos atacan, nos persiguen en las redes sociales, y pues pareciera que ellos tienen la verdad, pero hay que informarse un poco más. Miren, creo que hay que hablar de
cómo el gobierno utiliza el régimen de excepción. Yo creo que a Nayib Bukele le interesa el tema de la seguridad, pero a él le interesa más su popularidad. Él necesita tener un perfil elevado a nivel de El Salvador y a nivel de América Latina, porque así lo ven en otros países, por el hecho de haber capturado más personas en menos tiempo. Creo que esa es parte de la situación que nos afecta al país, que por esa ansiedad de poder, de popularidad, está afectando a muchas personas que no tienen nada que ver con este problema. Miren, hemos escuchado a la policía que dice que hoy los policías son jueces. O sea, que el policía puede determinar si es culpable o no culpable una persona. Si el policía solo debe de cumplir una orden de captura cuando existe para alguien, pero no puede él decidir si es culpable o no. No creemos que hasta dónde hemos llegado. Vemos cómo utilizan a las víctimas para hacer negocios también, los paquetes alimenticios. Ahora quieren efectivo, ya no quieren en especie, porque es un negocio. ¿Qué hacen con tanto dinero? Me imagino que, mire, Osiris Luna no dar respuesta de quién le pagó ese viaje en ese avión privado. Lo pagaron la familia de los privados de libertad. Y ahora son 60,000 personas detenidas. ¿Cuánto dinero no está ingresando a centros penales de estas personas detenidas por los familiares? Entonces es un negocio. También, miren, Bukele puede combatir a las pandillas sin el régimen de excepción. Tiene todos los recursos. Tiene la Asamblea Legislativa, tiene la Corte Suprema, tiene los jueces. Pero no, él quiere seguir con este tema porque tiene a la gente sometida y ahora Bukele ya no necesita votantes, hoy necesita solamente votos para las elecciones. Él quiere reelegirse a pesar de todo. Entonces creemos que es lamentable que estén utilizando el dolor de las víctimas para mantenerse en ese nivel de popularidad. La gente está sufriendo, la gente no soporta, mujeres embarazadas en los centros penales, algunas ya dieron a luz y nadie sabe si salieron bien de ese embarazo o qué pasó con el bebé. Y sus hijos también ahí adentro. No, ahí está, o sea, hay una señora que me dice que ya la persona que fue capturada ya tiene más de 14 meses de capturada embarazada. ¿Y qué pasó con ese bebé? ¿Nació o se murió? ¿Qué pasó con la mamá? Entonces, ella no sabe nada. Entonces, esas son las cosas que a nosotros como personas que damos la cara por las víctimas, de verdad nos duele, nos sentimos muy ofendidos por este régimen y es bueno que la gente se ponga en la parte humana, ¿verdad? Que ya no se dejen llevar por ese odio que genera Bukele, de ese 97% que dice que lo apoya. Miren, hay un dolor silencioso en este país, esas personas que están siendo desalojadas en el centro, que están quedando sin comer, y simplemente les dice, mire, si usted no se quiere de ir solo, le vamos a aplicar el régimen de excepción. O a la gente que quieren desalojar de sus tierras, mire, si usted no entrega su tierra, le vamos a aplicar el régimen de excepción. O sea, todo es el régimen de excepción. Y de esa manera quiere resolver los problemas de este país a puro régimen de excepción. Las escuelas no siguen en condiciones deplorables. No hay hospitales para la gente. No hay camas, no hay unidades de cuidados intensivos. Pero sí tenemos el mejor cárcel de América Latina en un país tan pequeño que lo que necesita es oportunidades para la juventud. Sí, bueno, se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente. Quiero agradecerles que nos hayan acompañado. Gracias, Gabriela. Gracias también, Samuel. Muy importantes sus intervenciones. Gracias a usted también, porque siempre es parte de la entrevista de YSUCA. Le invito a que la comparta. Ha quedado en nuestra página de Facebook y también en nuestro canal de YouTube. Que tenga un excelente día e inicio de fin de semana. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana en compañía de Radio YSUCA. ¿Te cuesta leer a distancia y padeces de dolores de cabeza constantemente? Cuidado, tus ojos podrían necesitar ayuda. En Corazones de Vida sabemos que tu salud es importante. Contamos con ópticas y especialidades como optometría, oftalmología, neurocirugía, psicología, nutrición y medicina general, entre otros. Además, contamos con precios bajos en operaciones de cataratas. Contáctanos a los teléfonos 2225-3677 y 2226-1085. Corazones de Vida, más que una óptica.
Yo diría que el pueblo haga oír su voz. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Que reflexionen sobre la situación del país, que exijan ser bien informados. Hora 10. De lunes a viernes a partir